Bueno, entonces deciros... ya que está grabando, sí. Vale. Bueno, entonces empezar diciéndoos que esta conferencia surge de la ponencia que presenté en el Congreso de Psicología Analítica en Viena, en 2019, que se llamaba El encuentro con el otro en nosotros, entre nosotros y en el mundo. Entonces, este congreso en realidad me estimuló a hacer este trabajo, porque de alguna manera se unió esta idea del encuentro con el otro con el tema de la enfermedad como un momento clave que puede cambiar radicalmente la vida y todas las cosas que pasan en ese momento. En ese momento que puede, no es un momento, claro, que puede durar meses o más. Entonces, también necesitaba guiarme por materiales del inconsciente. No quería que fuera solo una elaboración teórica, un poco, sí, a partir de experiencias, pero un poco en el aire. Entonces, busqué un material del inconsciente que diera un poco de base y de guía, ¿no?, a lo que me interesaba. Y primero pues busqué cuentos donde hubiera el tema de la enfermedad. Y primero me encontré con un cuento, y este cuento me llevó al romance del Conde Arnaldos, donde el tema de la enfermedad no se ve, ¿no? Pero luego se entiende cómo está ahí. Entonces, el romance del Conde Arnaldos es un romance anónimo, como todos los romances viejos, que son romances anónimos, que se publicó en el siglo XVI. Junto con todos estos romances se hizo un recueil, un conjunto de romances, y se publicó en Amberes en 1545. En Amberes porque en ese momento pertenecía al Imperio Español, ¿no?, lo que era en aquel momento eran los Países Bajos y pertenecía a la corona. Entonces, como sabéis, el romance pertenece a la tradición oral. Son romances anónimos que pertenecen a esa tradición de siglos anteriores incluso. O sea que si esto se imprimió en el siglo XVI, realmente es mucho anterior. Porque este tipo de romances, como sabemos, fueron recogidos y difundidos por los juglares, cantados o recitados por ellos, e incluso el mismo público, eso es lo interesante, también se los aprendía de memoria. Es decir, eran romances que todos se aprendían de memoria, y muchas veces los propios juglares, aunque los reelaboraban, ¿no?, y así se iban modificando y el romance iba tomando forma, igual que los cuentos y las leyendas. Por eso estos romances también vemos en ellos la expresión del inconsciente colectivo. Entonces el romance, bueno, y esto lo comentaba Menéndez Pidal, decía así, rehaciéndose en la imaginación de muchos recitadores, eliminando lo no interesante, añadiendo algo afortunado, pues el romance abandonó, dice él, el terreno de la aventura ordinaria para lanzarse a la encantadora región del simbolismo. Esto era Menéndez Pidal, filólogo conocidísimo, ¿no?, de principios del siglo XIX, bueno, la mayor parte de la mitad primera del siglo XIX. Y entonces es una manera, desde fuera de la psicología, una manera de decir esto, ¿no?, que realmente el romance está, el símbolo que aparece en el romance es un símbolo que nos viene del inconsciente colectivo. Entonces, perdón. Casi deciros que, a ver, un momentito. Sí, comentar solamente que el romance del Conde Arnaldos tiene un comienzo muy brusco, empieza como si ya la acción estuviera comenzada y acaba también de un modo muy brusco. Entonces,
esto es así, pero realmente hay una versión más completa del romance. Nosotros solo conocemos esta versión porque es la que se publicó y la que es conocida por todo el mundo, pero realmente hay una versión más larga y de ahí vemos que es esa diferencia entre lo que significa esa versión más larga, más distendida, con esta en la que se reelaboró, se cortó y sacó de un modo, de alguna manera se resaltó esta tremenda importancia de lo que está ocurriendo ahí, que es ese encuentro entre estas dos figuras, ¿no? Entonces, la brevedad y la manera como se hizo es lo que le da al poema ese tono emocional y esa fuerza dramática tan intensa y evocadora, mucho mayor que en la versión completa. Y esto es algo que siempre han estado de acuerdo los estudiosos del romancero. Entonces, quería comentaros también otra cosa que dice Menéndez Pidal, que dice, precisamente esta versión breve y fragmentada alcanza verdadera categoría poética y dramática y se convierte en una de las joyas de nuestro romancero, por el sugerente clima de misterio y su perfecta estructura, ¿no? Por eso ellos desde la filología están intentando decir lo especial que tiene, pero desde la psicología analítica podemos decir eso, que esta depuración fue realizada de forma colectiva, inconsciente, de manera que al entrar en la región esta del símbolo, del inconsciente colectivo, en el que los temas simbólicos que aparecen han sido asimilados por el motivo central, que es el núcleo del poema, que es el del encuentro con el otro. Entonces vamos a oír y a leer el poema cantado por Amancio Prada, si podemos oír el sonido. O sea, Concha nos va a poner el sonido porque yo no lo podía, desde aquí se oía muy mal. Entonces... Ahí va. ¿Nos lo pones tú, Concha? Sí. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar? Concha, ¿nos pones tú el sonido, la música? Ya lo está haciendo ya. Yendo a buscar la ¿Tú no sé si es que hay algún problema que no se puede. Yo ya lo estaba haciendo, ¿tú no lo escuchabas, María? Se oye entrecortado, Concha. Pues no sé si hay un problema, Concha, lo leo yo simplemente. Voy a volver lo a intentar. Por Amancio Prada, pero no sé qué pasa. ¿Lo intento otra vez? Se estaba escuchando bien, ¿eh? Sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan. Yendo a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, jarcias de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar. Las aves que van volando al mástil vienen posar. Los peces que andan al hondo, arriba los hace andar. Ahí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida, el marinero, dígasme ahora este cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Bien, pues este es el romance y entonces vamos a ir viéndolo poco a poco y luego, bueno, pues iremos entrando en los símbolos, iremos viendo todo lo que yo he sentido pues, de interés para comprender este tema, para que nos ayudara a entrar en este tema de la enfermedad y el encuentro con el otro. Entonces vemos que el personaje central del romance, que psicológicamente representa al centro de la personalidad, es, vista incluso de un modo colectivo,
es el conde Arnaldos, también llamado otras veces infante Arnaldos. A veces veréis que en un mismo texto están las dos cosas. Otro texto donde aparece el conde Arnaldos es un cuento español llamado Las mantecas del rey Gijón. Yo no lo conocía, fue la primera vez que lo vi. Entonces, en este cuento, vamos a verlo aquí. Que empieza diciendo así: había un conde a quien llamaban el conde Arnaldo, que un día se puso enfermo y por más que llamaron a médicos y curanderos a que vinieran a reconocerle, nadie daba con el origen de su mal. Este es el cuento, pero vamos a ver primero lo que podemos decir del conde. Entonces, aparte de que representa al yo consciente, también vemos que aparece con un halcón al que está adiestrando y que se puede considerar como una característica de su personalidad. Eso también es interesante. Entonces, en el cuento que hemos dicho, bueno, y aquí veis que se ve el conde Arnaldos y luego hablan de él diciendo el infante Arnaldos. O sea que en realidad aparece tanto una cosa como otra y luego veremos por qué. Entonces esto es el cuento que hemos visto al inicio. Sigue además diciendo cuando nadie daba con el origen de su mal. Primero llamaron a los médicos del condado, después a personas de tierras más lejanas, pero no había manera. Buscaron más allá de las tierras que se conocían, pero tampoco, ¿no? Entonces, en este cuento, el conde Arnaldos tiene una enfermedad muy grave, como ocurre a menudo con tantos cuentos tradicionales en los que el rey, psicológicamente el representante de la actitud dominante del consciente colectivo, está enfermo, es decir, en un estado de decadencia, de debilidad, de falta de vitalidad. Si no se descubre un remedio para su dolencia, se sabe que ésta le llevará a la muerte. Pero nadie en el reino, es decir, en el consciente colectivo, es capaz de vislumbrar una solución. Esto significa que la solución de su mal no va a venir de la conciencia, sino que si la hay, vendrá del inconsciente. Entonces, esto tiene ya el hecho de que sea un conde, pero se le da un tratamiento como en los cuentos a los reyes, nos pone a esta figura como de una importancia mayor, porque la salud del rey representaba la salud y el bienestar de todo el pueblo. Y aquí se le está tratando como si fuera un rey. Entonces, hay esta otra ampliación esperar que no sé. Así. Esta otra ampliación es muy interesante porque no sé si, esperad si lo había puesto aquí, no. Sí, es esta ampliación. Es decir, el poema completo que se encontró en Marruecos, llevado por los sefardíes, por los judíos sefarditas que tuvieron que salir de España en aquella época. Entonces, esta versión se encontró en Marruecos y por esta versión sabemos más cosas. Entonces, estas cosas son muy interesantes, porque sabemos que en el momento en que empieza el cuento, además de saber que va con el halcón, va a la orilla del mar, en la noche de San Juan, sabemos, el día de la mañana de San Juan, perdón, sabemos que el conde Arnaldos se había perdido. Hacía 7 años que se había perdido en el mar, que no recordaba quién era, estaba lejos de su tierra, de su familia, o sea, que había perdido su identidad, que no sabía quién era. Entonces, al leer el poema original, comprendemos esto, que cuando empieza la narración, él está amnésico, ha perdido la identidad. Entonces, en ese punto es importante tratar de comprender, bueno, esto está ahí,
tratar de comprender qué significa estar perdido desde el punto de vista simbólico y psicológico. Entonces podemos decir que uno se pierde cuando no encuentra el sentido de su vida o cuando ya no sabe quién es ni lo que quiere, y esto puede llegar a un nivel patológico, pues implica estar desorientado, vacío, enajenado, falto de energía, deprimido. Es como perder el contacto con la fuente de la vida o perder lo más valioso, que es a uno mismo. Entonces, estar perdido también es haber perdido el contacto con la propia base instintiva, con las raíces. Y esto es tremendo porque uno no ha perdido la identidad. Entonces, a propósito de esto, me gustó esta frase de Giuseppe Tucci que hablaba del conocimiento perdido de uno mismo y decía: el individuo ha naufragado en el mundo de la experiencia, es que no veo todo el, a ver, de la experiencia superado por sus lazos kármicos, ¿no? Se ha naufragado en el dominio del inconsciente. Entonces, todo ello se puede entender como un problema psicológico grave. Muchas veces la gente incluso inicia una terapia porque se siente totalmente perdida. Entonces, a propósito de la identidad y de su pérdida, es interesante recordar que cuando alguien preguntaba a Jung qué podía hacer para encontrarse a sí mismo, Jung en una ocasión le contestó: tienes que llegar a ser lo que siempre has sido, es decir, la totalidad que perdiste en medio de nuestra civilizada y consciente existencia, la totalidad que siempre fuimos sin saberlo. Según esto, podríamos decir que en este romance el conde Arnaldos necesita reencontrar esa totalidad que perdió y que ha olvidado, la totalidad que él siempre fue sin saberlo. Entonces, aquí entramos en un tema a mí me resulta muy interesante, muy bonito, que es el tema del olvido. O sea, este tema fue bastante utilizado en épocas antiguas, en literatura, en mitos, en un montón de material del inconsciente. Entonces, a modo de ampliación, podemos verlo en el himno de la perla. Entonces, no sé si conocéis, el himno de la perla es un breve poema religioso, alegórico, de influencias gnósticas, que está fechado en los siglos II-III de nuestra era. Y es un poema que aparece en 2 de los manuscritos apócrifos de los Hechos de Tomás. Entonces, solo vamos a ver el tema del olvido en esto. Entonces, el himno de la perla también es llamado himno del alma, ya que la perla es como el alma, y cuenta la historia de un príncipe parto, hijo de reyes, que cuando deja de ser un niño, sus padres hacen un pacto con él, le despojan de sus ropajes reales y le envían a Egipto a que encuentre una perla de gran valor que está en el fondo del mar y está custodiada por una enorme serpiente. Si consigue cogerla y llevársela de vuelta a su país de oriente, cuando regrese con ella, sus padres le devolverán su ropaje real, que es el símbolo de su rango y a la vez es su vestidura de luz, su túnica brillante y su toga. Y le prometen que junto con su hermano mayor heredará el reino. Para ello el joven se dirige a Egipto en busca de la perla. Pero allí comienza a mezclarse con la gente con la que se encuentra en el viaje. Y para no llamar su atención, se viste como ellos, comparte su comida, sus costumbres y finalmente llega a olvidar totalmente quién es. Olvida que es hijo de reyes, como el conde Arnaldos, olvida su pacto con su padre, con sus padres, es decir, su objetivo, que era conseguir la perla de gran valor, e incluso sirve a reyes ajenos. Esto lo pone en el mismo himno, lo dice: olvidé
que era hijo de reyes y serví a su rey. Olvidé la perla por la que mis padres me habían enviado y caí en un profundo sueño, o sea, cayó en el inconsciente. En ese momento también los padres tienen conciencia de lo que le ha pasado, le envían un mensaje y es muy hermoso esto, ¿no? Como el mensaje le hace despertar, recuerda su linaje y finalmente lo que tiene que hacer. Entonces, es un hermoso poema expresado en forma simbólica en el que, al igual que en el poema El Conde Arnaldos, el personaje central llega a perder el conocimiento de sí mismo, llega a olvidar que es hijo de reyes y acaba hundiéndose en la inconsciencia. En el himno de la perla hay reminiscencias gnósticas, pero podemos entender que habla de cómo el ser humano, que tiene a lo largo de su vida un objetivo que cumplir, o sea, alcanzar esa perla de gran valor que podemos ver que es el símbolo del alma, el símbolo de la individuación, símbolo de la totalidad, símbolo del sí mismo. Y en lugar de conseguir este objetivo se pierde en la esfera de las necesidades mundanas, ¿no? Representadas en el himno como Egipto. Ir a Egipto era como ir a lo mundano, el mundo de las ataduras, de las necesidades, de las rutinas de la vida cotidiana. Y según el planteamiento gnóstico, olvida la finalidad para que él vino al mundo, es decir, olvida su destino, su mito personal y se hunde en la inconsciencia. Entonces, volviendo al romance del Conde Arnaldos, habíamos dicho que el conde también se había olvidado de quién era, había olvidado sus orígenes regios y en ese momento del poema necesitaba reencontrar, como decía Jung, esa totalidad que perdió, que había olvidado o que él siempre fue sin saberlo. Y este también puede ser el caso de la persona que vive una enfermedad o tiene un encuentro con la muerte. Antes del momento de la enfermedad y de la toma de conciencia que ésta provoca, la persona enferma quizás tenía la intuición de que algo no iba bien, quizás sentía una cierta insatisfacción, un vacío, una cierta desorientación o una pérdida de vitalidad y energía, pero a veces esto no se descubre en su verdadera dimensión hasta que irrumpe la enfermedad con la tremenda convulsión que esta produce. Se trata de un momento muy especial que vale la pena considerar. Entonces, la enfermedad, la enfermedad siempre es una derrota para el yo consciente, porque es el momento en el que aparece nuestra vulnerabilidad, esa que hemos tratado de ocultarnos a veces a nosotros mismos y sobre todo a los demás. Pero la vulnerabilidad y la fragilidad aparecen de una forma tan evidente que ya no se puede ocultar y es inevitable tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Es el momento en que nos damos cuenta de que la vida es un pequeño soplo que puede desaparecer en cualquier momento. O cuando uno descubre lo minúsculo que es y lo amenazado que está ante aspectos inesperados que pueden ocurrir en cualquier momento. Este convencimiento produce una convulsión tan grande que el yo no tiene más remedio que rendirse ante las fuerzas sobrehumanas que le sobrepasan y que se vislumbran en ese momento. Con la enfermedad psíquica o física, sobre todo la enfermedad grave, la vida da un vuelco de 180 grados que hace que todo se ponga del revés. Y lo que estaba dejado de lado, contenido, rechazado, reprimido, infravalorado, menospreciado, empieza a considerarse bajo una nueva luz. Es el momento propicio para mirar hacia adentro y escuchar la necesidad interior de realizar un cambio de valores. Y ese momento es cuando, de o con que dente, puede darse el encuentro con el otro. Ese encuentro con el otro puede hacerle ver al enfermo que había olvidado muchos aspectos importantes de su vida, de su personalidad, de su identidad,
y que necesita recuperar para a la vez recuperar la salud. Jung también habla de la enfermedad relacionándola con el otro y diciendo, una enfermedad no es una carga superflua y vacía de sentido, es nosotros mismos, nosotros como el otro, al que intentamos excluir, por ejemplo, por deseo infantil de confort, o por miedo, o por otra razón. Entrando ya en la acción del romance, vemos que la acción empieza cuando el conde Arnaldos va de caza con el propósito de conseguir algunas presas para cebar a su halcón. Cebar significa en esta época y también ahora, pero entonces más, cebar significa entrenar. En este caso es para entrenar a su halcón. Entonces, la cetrería fue una actividad muy extendida durante la Edad Media y el Renacimiento. Los halcones se utilizaban para cazar. Por eso se les entrenaba para potenciar todavía más sus habilidades. Entonces, el halcón, con su visión, su vista enfocada sobre la presa, se precipita sobre ella con la rapidez del rayo y cae sobre los pequeños animales de caza, procurándose así su sustento. Pero un halcón amaestrado pone estas habilidades al servicio de su amo, es decir, caza para su amo, del que es como una extensión, como un instrumento, se convierte en eso. Como ave, como pájaro, el halcón participa del simbolismo de las alturas, de la dimensión espiritual o simplemente del pensamiento, pero aquí se trata de un pájaro rapaz, de un ave de presa, por lo que simboliza un tipo especial de espíritu, un espíritu depredador, guerrero, unilateral, que persigue una finalidad y se dirige a atacar a su presa sin tener en consideración ningún otro aspecto. Entonces aquí tenemos una imagen del halcón en su apogeo. Entonces es un espíritu que nos permite ver en la figura del conde una actitud consciente que no duda en herir cualquier instinto, psicológicamente su propia base instintiva, para conseguir su objetivo. Además, el conde Arnaldos, como dice el romance, quiere potenciar, estimular, intensificar más esta actitud con el entrenamiento de su halcón. Entonces, este exceso de unilateralidad y su desconexión con aspectos más instintivos y tónicos o con la función inferior es quizás el origen de su enfermedad, o al menos puede estar relacionado con ella, pues la unilateralidad exagerada lleva a la supresión de aspectos de la personalidad necesarios para la supervivencia. Por eso Jung comenta en el Libro Rojo, hablando del uno y del otro como el opuesto, ¿no? Dice, si tú estás en lo uno, es decir, el yo, tu certidumbre sobre lo uno excluye a lo otro. Pero, ¿cómo puedes entonces llegar hasta lo otro? ¿Y por qué lo uno no es suficiente para nosotros? Pues lo uno no es suficiente para nosotros porque lo otro también está en nosotros. Y si nos contentáramos con lo uno, lo otro sufriría gran necesidad y nos afligiría con su hambre. Sin embargo, si nuestra ceguera por lo uno es fuerte, nos hacemos incluso más distantes de lo otro. Y un desastroso abismo entre lo uno y lo otro se abre en nosotros. Lo uno está excesivamente saturado y lo otro está demasiado famélico. Esto es la enfermedad. Volviendo al texto del romance, y ahora ya seguimos con más elementos, con más símbolos, este encuentro con el misterioso marinero de voz melodiosa ocurre la mañana de San Juan, la mañanita de San Juan. Por lo que antes veremos brevemente la noche de San Juan para situarnos. ¿Qué pasa? No puedo. Porque no puedo.
No entiendo qué ocurre. A ver. ¿Me ha bloqueado esto? Ah. Ahora, qué susto. Bien. Entonces, la noche de San Juan señala un momento del año en que se festeja por toda España el solsticio de verano. Simbólicamente se trata del inicio del declinar de la luz, psicológicamente de la conciencia, y por lo tanto el comienzo del avance de la oscuridad, y por lo tanto el inconsciente. Y de hecho, esa noche hay una relación especial con el inconsciente, pues es un momento en que se realizan multitud de rituales que rompen las normas de comportamiento habituales de todo el año. Como que lo prohibido deja de ser tan prohibido, empiezan a hacerse otras cosas que se toleran, se consulta el inconsciente, etc. Entonces, psicológicamente, es el momento en que el yo consciente, y hablando mitológicamente la figura del héroe, tiene que aceptar que su tiempo de esplendor está empezando a declinar para dejar paso a otra fase de su vida, en la que posiblemente dejará de ser el centro de la vida psíquica. Es un proceso que ocurre de forma natural a lo largo de la vida, pero cada uno lo vive en un momento diferente. Entonces vemos ya, estas son unas imágenes preciosas sobre la noche de San Juan que me encantaron en distintos países. Esta también, muy bonita. Y esta. Ese acercamiento al inconsciente en la noche. Y luego ya, la mañana de San Juan, al que se llama Mañanita de San Juan, en los romances y otras en la literatura, mantiene todavía las cualidades mágicas y misteriosas de la noche anterior. Es el momento en que empieza la transformación, porque el sol que sale es un sol que ya ha empezado a declinar, que cada vez va a ser más débil. En muchas leyendas y romances, la mañana de San Juan señala el momento del encuentro entre el protagonista de la historia y una figura especial, a veces mágica, que puede cambiar su vida. Es por esto que el momento del encuentro está marcado como especial, como el momento propicio, el kairos, ¿no? Que aquí es el momento del declinar de una vieja actitud consciente que a su vez dará pie a la posibilidad de la renovación. Y ese es precisamente el momento en que el conde Arnaldos llega a la orilla del mar. Entonces vemos el símbolo de la orilla del mar, simbólicamente es como un límite que marca la diferencia entre el espacio conocido y familiar y el espacio desconocido y ajeno, por lo que psicológicamente es como el umbral entre el consciente y el inconsciente. Y en ese momento el conde Arnaldos, desde la orilla del mar, ve venir un barco hacia él. Entonces, el barco es una estructura que nos permite mantenernos a flote sobre el mar, por lo que desde el punto de vista simbólico y psicológico hace alusión a la estructura psíquica que nos mantiene a salvo en la inmensidad del inconsciente, una cualidad que pertenece al centro interior de la psique, al sí mismo, en su aspecto femenino y contenedor. Vemos que en varios idiomas hay palabras para designar al barco, por ejemplo, bajel, que derivan de la raíz latina vas, de la que también tenemos la palabra vaso. Es decir, que ambas, tanto bajel como vaso o vasija, todo viene de la misma raíz, vas, que es el vaso. Y en inglés pasa igual, el término vessel en inglés significa tanto barco como vasija. Vessel es ambas cosas.
o en valenciano vaixell, que es deriva del latín pequeño vaso, y es el vaixell, es el barco. Tanto el uno como la otra, o sea, son recipientes, contenedores, al igual que el vas alquimicum, el instrumento donde se realiza la transformación alquímica. Así, podríamos decir que este barco es también una vasija. Bueno, pongo todo esto. Una vasija o contenedor donde se puede realizar la transformación psicológica. Es decir, donde la materia prima, las emociones, el miedo, la rabia, los nuevos contenidos o los contenidos rechazados y reprimidos se pueden transformar. Algo muy necesario cuando estamos en un momento de crisis o de enfermedad grave y es necesario contener las emociones, así como el resto de aspectos del inconsciente que van acercándose. Necesitamos ese contenedor, necesitamos ese barco. Entonces ahora vemos que el romance nos cuenta cómo es ese barco y nos dice: las velas trae de seda, jarcias de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Entonces, la relación del barco, del romance, con el símbolo del sí mismo, se ve también en esta descripción, porque tiene las velas de seda, las jarcias de oro torzal, ¿no? El áncora de plata, las tablas de coral. Es una imagen propia de los cuentos maravillosos. Podría decirse que es un tesoro, este barco es el valor más elevado. Además, este barco, dice el romance, que a tierra quiere llegar, ¿no? O sea, que ahí viene un impulso desde dentro del inconsciente para llegar, para acercarse a la conciencia. Esto está movido desde dentro de alguna manera, ¿no? Entonces, esto nos hace comprender que ese es el momento elegido por este símbolo central, que ahora lo vemos como el barco, este símbolo central, así que para acercarse a la conciencia, seguramente porque es en ese momento en el que la conciencia empieza a estar más débil y precisamente por eso podrá estar más receptiva a todo lo que trae esta figura interior. Por eso es imposible entender cada uno de estos elementos del barco y lo que pueden traer antes de hablar del marinero. Entonces, en primer lugar, nos aparecen las velas. Entonces, las velas, para un marinero, son el instrumento que tiene para dirigir la embarcación. Manejar bien las velas dependerá de su manera de ponerse en sintonía con la naturaleza, colocándolas en la posición adecuada para que puedan recoger el impulso del viento y transformarlo en la energía que dirige la nave. Además, aquí no lo añadía, pero esas velas que son de seda, y entendemos la seda como un material, por un lado, valiosísimo, exótico, daba nombre a la ruta de la seda, ¿no? Es algo que nos venía de Oriente, y por otro lado, algo que es muy fuerte. Si vemos como el capullo de seda va soltando sus hilos y se va haciendo en ovillos, en estas máquinas que lo utilizaban para eso, vemos que es alucinante lo fuerte que es ese hilo. Pero es que además de esto, ¿no? Y de tener mucho que ver con este simbolismo de la transformación del capullo de seda, en mariposa, vemos, aparte de la transformación, vemos también que la seda tiene una cualidad muy interesante, y es que recibe con mucha... es muy sensible al viento. Tú pones algo de seda y soplas y eso vuela, ¿no? Es una sensibilidad y a la vez eso, podemos hablar de receptividad, ¿no? Receptividad a ese espíritu que sopla
donde Él quiere. Entonces, por eso estas velas tan valiosas simbolizan esa capacidad de navegar por las situaciones problemáticas de la vida, poniéndose en armonía con el fluir de la energía de la naturaleza. En una enfermedad grave, a veces el enfermo descubre que estaba navegando contracorriente, que no seguía el impulso del viento, es decir, que no estaba en armonía con el impulso energético que viene del inconsciente. Por eso, la curación a veces reside en descubrir una nueva manera de navegar por la vida, dejándose llevar por el viento, es decir, aceptando a ese espíritu que sopla donde quiere, el espíritu de la propia verdad interior, más simple y natural que la voluntad o el empeño del yo consciente. Entonces ya pasamos a otro de los elementos que son las jarcias. Las jarcias, pues si hay alguien que no conoce la palabrita, yo no la conocía cuando cogí este material, son todo el cordaje, ¿no? El conjunto de cuerdas que lo que tienen de interesante es que conectan cualquier parte del barco con el resto, es decir, todo el resto está conectado entre sí por medio de las jarcias y esto hace posible que el barco se mueva como un todo, ¿no? Las jarcias ayudan o consiguen que el barco tenga esa capacidad, esa totalidad, esa imagen de funcionar de un modo unitario, ¿no? Como un todo. Entonces, psicológicamente, esto se puede entender como la parte de la estructura psíquica que crea un sentido de coherencia y cohesión con la totalidad de la personalidad. Algo que a veces le falta a la persona enferma por haber estado demasiado centrada hasta entonces en algún aspecto de su personalidad de forma excesivamente unilateral o por vivir la enfermedad a veces de forma evasiva, sin pararse a tratar de averiguar qué sentido tiene lo que está viviendo. Y el ancla, bueno, y el ancla viene a continuación. Son unas anclas de aquí de las Atarazanas de Valencia. Son, claro, un barco así son enormes. Entonces, siguiendo con el romance, vemos el ancla, que es un instrumento capaz de fijar la nave cuando es necesario parar. Es como el freno del barco, pero también hay algo muy interesante en el ancla, y es que busca tocar tierra, tocar fondo. Así el ancla simboliza la posibilidad de poder parar, pisar la tierra bajo nuestros pies cuando necesitamos tocar fondo, es decir, conectar con la realidad y quedarnos en ella. Precisamente una de las experiencias de la enfermedad es que ésta nos para bruscamente y esto a veces nos ayuda a reflexionar para comprender el sentido de la enfermedad, atreviéndonos a dejar atrás todo lo ficticio, todo lo que percibimos como ajeno y superfluo. Después de una enfermedad, muchas veces uno se pregunta ¿por qué no fue capaz de pararse antes de forma voluntaria? ¿Por qué tuvo que venir la enfermedad a pararle de esa forma tan brusca y a veces tan dolorosa o a veces tan cruel? Por eso, este ancla, la capacidad de parar tanto el exceso de actividades y proyectos como de preocupaciones externas y simplemente aterrizar, aferrándonos al suelo de la realidad, se convierte en algo sanador, ¿no? Y ahora tenemos el siguiente elemento. Bueno, antes del siguiente vamos a ver cómo las jarcias eran de oro y el ancla es de plata. Hemos visto los símbolos del oro y la plata. Entonces, sabemos que oro y plata son dos símbolos conocidos, utilizados por los alquimistas para ilustrar los pares de opuestos y su unión a través de los procesos alquímicos. Así, el oro y la plata nos hacen entender que en la imagen simbólica de este barco aparece la unión de los opuestos, colaborando entre sí.
Entonces, si entendemos la enfermedad simbólicamente como el bloqueo del fluir de la vida, como estar paralizado entre los opuestos o estar identificado solo con uno de ellos y así permanecer disociado del otro, del opuesto, el barco del marinero, donde los opuestos están armonizados y colaboran entre sí, se presenta como un espacio simbólico armonioso donde la curación es posible. Ahora vemos las tablas de fino coral. Entonces, se dice, el barco dice que tenía estas tablas, ¿no?, de fino coral. Las tablas son tanto la entabladura de la cubierta del casco como el casco, etcétera, de fino coral. Esto, por su imposibilidad real, evidencia el carácter simbólico del barco, añadiéndole como cualidad una enorme fortaleza y solidez. El coral, por su forma, ha sido descrito muchas veces como un árbol marino. Aquí tenemos en esta imagen que se pesca, ¿no? Bien. Por lo que también está realizado con el simbolismo de la individuación. Aquí también en esta obra, la Atalanta Fugiens, se habla del coral como la materia también de la que se hace la piedra. Para los europeos, antiguamente el coral era algo exótico, venido de ultramar, de arrecifes, de tierras lejanas, por lo que simbólicamente vemos en el coral también un contenido que nos llega del inconsciente, como ocurría también con la seda, venía del Oriente. Además de esto, el color tradicionalmente rojo, es decir, hay corales de todos los colores, pero hemos relacionado el coral con el rojo, que es el color de la sangre, de la vitalidad, pero también de las emociones y del sufrimiento, parecen señalar que el conde Arnaldos necesita una estructura psíquica sólida que le permita ponerse en contacto con sus emociones y su sufrimiento, sin ser destrozado por ellas, y que esto le permita encontrar el sentido que tiene todo lo que está viviendo para su individuación. Para la mayoría de personas enfermas, trabajar con las emociones y la tensión que éstas producen puede ayudarles a restaurar su vitalidad, pero necesitan un contenedor fuerte, una vasija sólida, como la que está simbolizada en este precioso barco, para poder llevar adelante esta transformación. Psicológicamente esto lo trae el sí mismo, pero se puede propiciar con una atención continuada dirigida a contener las emociones, tratando de vivirlas y acogerlas conscientemente en el cuerpo, en su realidad física. Y siguiendo con el romance, después de describir el barco, pasamos ya a hablar del marinero que la guía. Porque, bueno, esto es lo del coral que habíamos visto antes. Marinero que la guía. Entonces el poema decía: marinero que la guía, diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, las aves que van volando al mástil vienen posar, los peces que andan al hondo arriba los hace andar. Entonces aquí vemos en ese marinero ya nos aparece el tema del encuentro con el otro. Entonces, ya por el principio estamos viendo que es una figura especial, ¿no? En general, bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Cuando hablamos en psicología del otro, la mayoría de las veces nos referimos a la sombra, es decir, una figura interior portadora de cualidades negadas, rechazadas, o que nos son incomprensibles o ajenas, o a veces de cualidades de las que nos avergonzamos o que pretendemos ocultar, o que a veces proyectamos en compañeros de trabajo, vecinos, personajes desconocidos, a los que consideramos inferiores por su posición social, inmigrantes, indigentes, o también, por el contrario, personajes que llevan una vida radicalmente diferente, pero que también nos es ajena. Sea como sea, este otro es una figura de un alcance personal y humano.
Pero el otro también puede ser mucho más. Es decir, el otro es todo aquello que no soy yo, todo lo que no soy yo. Por lo tanto, es una figura inconmensurable para mí. Es una figura del inconsciente que representa todo aquello que está inconsciente en mí y que no ha tenido ocasión de desarrollarse en el mundo de la conciencia, pero que llegado el momento, el desarrollo de la psique tiene necesidad de integrar en algunos de sus contenidos. A veces en sueños, mitos, cuentos y leyendas, en el camino del protagonista de la historia, se cruza una figura, a veces desconocida, un ser sobrenatural que le permite comprender aspectos de la realidad diferentes o que le procura una visión de la realidad más completa y profunda. Está, digamos, personificado. En la vida no se vive así, pero en los mitos, en los cuentos, en todo tipo de narraciones aparece personificado. Entonces, este encuentro se produce en un momento de inflexión en la vida de quien lo experimenta. Y ese encuentro trae un cambio significativo y sanador. A veces este encuentro se da a través de una visión o de la imaginación y muchas veces ocurre en un momento de enorme necesidad, un problema insoluble o una enfermedad. El otro es pues una figura que aparece bajo formas diversas. En muchos relatos míticos conocidos aparece, por lo que es muy interesante ver algunas ampliaciones. Aquí habíamos visto esto del marinero, que era lo especial que de momento vemos que tiene, que lo hace vérselo como una figura un poco sobrehumana. Calma el mar, los vientos, atrae a las aves, a los peces con su magnetismo, crea una armonía perfecta en toda la naturaleza y todo lo que está ocurriendo es algo muy luminoso. Entonces, esto que es tan luminoso, me gustaba conectarlo con esta frase de Jung que dice: el principal interés de mi trabajo no reside en el tratamiento de las neurosis, sino en el acercamiento a lo luminoso. Es así, el ingreso en lo luminoso es la verdadera terapia. En la medida en que uno llega a la experiencia luminosa, uno se libra del temor a la enfermedad. Entonces vemos aquí ese valor de ese aspecto luminoso que nos trae esta figura a la que llamamos el otro, ¿no? Entonces, este otro, hay muchísimas ampliaciones que podríamos, esto simplemente lo vamos a ver así por encima y luego entraremos un poquito en dos de ellas, que son las dos primeras. Entonces, el encuentro del enfermo, por ejemplo, en los santuarios de Asclepios, podría ser un encuentro con el otro en ese sentido, porque a la vez es un encuentro sanador que ocurre en el interior del santuario. El encuentro de Moisés con el Kadir también es un encuentro muy interesante, lo veremos ahora. En el cristianismo, por ejemplo, el encuentro de San Pablo con la figura de Cristo resucitado en el camino de Maús, ¿no? Algo que estaba muy relacionado con ese Cristo que él llevaba dentro y no era capaz de conectar. En Sohrawardi, los encuentros con el ángel, ¿no? Que tiene una cualidad iniciadora. En Ibn Arabi, el encuentro cuando hace las circunvalaciones de la Meca, se encuentra con un joven de sabiduría superior que le inspira para que escriba su libro de iluminaciones de la Meca. En los cuentos, por ejemplo, cuando se encuentra la protagonista o el protagonista con una figura sabia, la vieja sabia, o sea, la anciana sabia, el anciano sabio. Por ejemplo, en los escritos de Jung hay encuentros con el otro, con figuras de su inconsciente, como el sueño del yogi, el sueño de Tánger con el árabe con el que pelea y al que luego trata de que le comprenda, el encuentro en el libro rojo con Izdubar, el encuentro con Filemón. Quiero decir, el otro es una figura que si nos paramos a reflexionar aparece. También está el otro como personaje femenino, ¿no?
que hay menos, por supuesto, tenemos menos variedad porque, por desgracia, pues estas experiencias femeninas no han sido recogidas del mismo modo que las masculinas, pero, por ejemplo, en el libro de Bárbara Hanna hay estos diálogos con una figura superior que es... o en sueños, como Marion Woodman también comenta, a veces sueños, ese encuentro con una figura de estas características femenina, ¿no? O, por ejemplo, podemos encontrar la hada madrina de Cenicienta, que es también una figura de este tipo, que es una figura de ayuda, ¿no? Que le hace salir de ese agujero de ceniza en el que estaba. Entonces, vamos a ver solamente 2 encuentros con el otro, que son es el encuentro con Asclepios. Entonces, el encuentro de los enfermos con Asclepios a través de sus sueños. Sabemos que en la antigüedad, cuando los enfermos acudían a los templos de Asclepios para encontrar sanación a sus enfermedades físicas o psíquicas, seguían un tratamiento de sueños de incubación. Pasaban a dormir en el recinto del templo, preparado para ello, y se quedaban en él las noches que hiciera falta, para que en su sueño tuviera lugar ese encuentro con Asclepios. Hay que decir una cosa interesante, y es que solo eran aceptados en el santuario de Asclepios si ellos habían soñado previamente que esto era algo que tenían que hacer, o ya se les había aparecido a Asclepios en un sueño, bien como la figura masculina, bien como serpiente, bien como perro, o sea, los animales que lo representaban, ¿no? Entonces, una vez se ha visto que sí que este enfermo podía ir a hacer este sueño de incubación, dormía hasta que tuviera ese encuentro. Y en ese encuentro, Asclepios se acercaba a ellos y al tocarles a veces les curaba o les hacía alguna recomendación o les decía qué es lo que tenían que hacer para conseguir su curación, o bien en su lugar aparecía uno de sus animales como personificación del dios. Este era un encuentro esperado, deseado y enormemente transformador para la persona enferma, por tratarse de una figura tan luminosa como Asclepios. Entonces aquí los enfermos se encontraban con él por medio del sueño, que es otra versión de esa orilla del mar, del romance y de ese barco que viene desde mar adentro. Y aquí he puesto estas 2 imágenes porque me las encontré esta semana, me hizo mucha gracia. Que de hecho en Roma, en la isla Tiberina, donde se creó el santuario de Asclepios, se tenía idea de ella como un barco, ¿no? Esta es una imagen idealizada, por supuesto, pero es una imagen, también es una imagen interior, una imagen pero de cómo se veía esta isla Tiberina, cómo era, y lo que hay a la derecha es el santuario de Asclepios. Y el mástil, o sea, la columna que hay era como el mástil del barco. Y en una de estos recuadritos que hay en el lateral, vemos este que hay a la derecha, que es Asclepios bajando del barco a Roma para ser también, para ayudarles, porque hubo una plaga y fue enviado como serpiente, pero aquí lo ilustran de esa manera, ¿no? Con toda su dignidad de Dios. Entonces, otro encuentro interesante de encuentro con el otro es el de Moisés con el Hadir. Es un encuentro precioso. Está en el Corán, en la Sura 20 o el Sura 18 del Corán. Entonces aquí se cuenta que Moisés iba buscando la fuente de la vida. Por lo que si él ya iba buscando la fuente de la vida, además había dicho, no me voy a parar hasta que la encuentre, ¿no? Voy a continuar caminando hasta que encuentre la fuente de la vida.
por lo que está claro que la necesitaba, o sea, que necesitaba reencontrar o su propia vitalidad o necesitaba tener una especie de renacimiento, ¿no? Porque de alguna manera la inmortalidad se considera también como un renacimiento. Entonces, en el momento en que en esa búsqueda Moisés estaba agotado y sin energía, porque, y Jung comenta, se sentía desfallecer porque no había sabido reconocer un momento de importancia vital. Y ese momento es que había pasado por al lado de la fuente de la vida y no se había enterado, no la había reconocido. Entonces se había tenido que sentarse, se había sentido mal, y en ese momento, cuando se da cuenta, cuando comprende que se ha pasado de largo la fuente de la vida, entonces vuelve y allí se encuentra al Hadir. Y entonces el Hadir es un personaje que, según la tradición islámica, vive eternamente, siempre se renueva, ¿no? Estamos todo el rato en el simbolismo de la renovación. Tiene la apariencia de un viejo, pero es muy joven y vital. Y por donde camina la hierba crece y todo florece a su paso. Por eso se le llama el verdeante. El Hadir es el símbolo de un aspecto del sí mismo, sabio y vitalizador. En el Islam se le conoce como un servidor de Dios muy amado por él, un consejero con un conocimiento superior. Entonces Moisés le pidió que le permitiera viajar con él para aprender de su sabiduría, seguramente porque presentía que sus enseñanzas iban a significar para él la renovación, porque es que el mismo Hadir es la fuente de la vida. En sus viajes con el Hadir, Moisés aprenderá sobre todo a no juzgar, a no interpretar los hechos por su apariencia, a esperar, a comprender de otra manera el significado a veces profundo y oculto, algo que para él debía de traerle la renovación, puesto que eso es lo que él aprende del Hadir, que es la fuente de la vida, ¿no? Eso es lo que él aprende en sus viajes con el Hadir, lo que está escrito en el Corán. Entonces, estas ampliaciones quizás nos ayuden un poco a entender la dimensión profunda del encuentro con el otro, ya sea a través de una enfermedad física o psíquica, ya sea a causa de una unilateralidad extrema o cuando se da una pérdida de la identidad debida quizás al olvido de aspectos de máximo valor para la personalidad. Entonces ahora volvemos al marinero del romance, que también es alguien que tiene una cualidad sobrehumana. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Que establecía esa armonía, calmaba los vientos, atrae a las aves. Es decir, él crea toda esa armonía convirtiéndose en el centro. Es como si atrae a todo y se convierte en su centro. Lo de arriba viene al centro, lo de abajo también. Es una figura que por esa capacidad de calmar que tiene, nos hace pensar no solo en Orfeo, sino también en otros personajes mitológicos que tenían la capacidad de poner en armonía al mundo de la naturaleza. Y eso es lo que él trae. Esta capacidad de armonizar a la naturaleza exterior e interior, solo puede tenerla una figura divina central, psicológicamente un aspecto del sí mismo. Ese centro ordenador, sanador y equilibrador de la psique, hacia el que confluyen el arriba y el abajo, es decir, el aspecto espiritual y el instintivo, la psique y el cuerpo. Es el punto central al que todo está subordinado. Por eso, el marinero, esta figura de cualidades sobrenaturales, que con su canto armoniza la naturaleza, también consigue armonizar el estado interior anímico del conde Arnaldos, es decir, el estado anímico de la persona que sufre un desequilibrio, una desorientación o una enfermedad. Entonces, la canción del marinero ha producido tal sensación en el conde Arnaldos
que cuando el marinero acaba de cantar, el conde comprende que necesita seguir escuchando este canto para volver a poner en armonía todos los elementos de su naturaleza interior. Aquí no lo puse, pero es cuando el conde Arnaldos le dice: por tu vida el marinero, dígasme ahora este cantar, ¿no? Él lo oye y no puede, o sea, necesita volverlo a oír. Se ha dado cuenta de que le ha equilibrado y que quiere seguir así, quiere tener, volver a tener ese equilibrio. Esto desde la filología también se ha visto. Por ejemplo, Azorín se preguntaba ¿qué le pasa al conde Arnaldos que necesita que el marinero le vuelva a cantar esto, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No? Y no pasaban de ahí, ¿no? Pero decía, ¿qué cuitas tiene el conde? ¿Qué problemas? ¿Qué le ocurre? ¿No? Pero ya esa lectura de una persona como Azorín, que leía más allá de las líneas y comprendía que el conde Arnaldos tenía un problema. Entonces, desde el punto de vista de la psicología analítica, sabemos que en ocasiones en que hay graves peligros, graves desequilibrios en la psique, problemas que para yo son imposibles de resolver, a veces el símbolo del sanador interior o un símbolo de la totalidad de la psique, una figura que simboliza la personalidad superior, se constela de forma compensatoria, dando a la persona una oportunidad para reequilibrar su vida, ¿no? Por eso, entonces, seguimos. Entonces, en psicología analítica, por eso el otro también puede ser la personalidad interior superior, más sabia que nosotros, que aparece como una personificación de nuestro centro interior, de la totalidad de nuestra psique, todavía inconsciente, y hacia la que tendería el desarrollo de la personalidad si no estuviera bloqueado por el yo consciente. Entonces, Jung llama a esta personalidad interior el amigo interior del alma, una personificación del sí mismo, el arquetipo central de la psique. Y esto lo comenta Jung. En cada uno de nosotros duerme un extraño de rostro desconocido, que habla con nosotros por medio del sueño y nos hace saber cuán diferentes son la visión que tiene de nosotros y aquella en la que nos complacemos. Entonces, es imprescindible, ¿no?, el verlo para tomar conciencia, ver esa otra visión. Así, al hablar del otro en este contexto, podemos entender que se refiere a lo más valioso, a la personalidad superior interna todavía no desarrollada, pero que quiere hacerse una realidad con ayuda de la conciencia. También podríamos decir que el otro es el único camino que se abre ante la persona que ha llegado al punto máximo al que puede alcanzar con su conciencia, la suya personal, distinta de los demás. A partir de ahí, el único camino posible, si ha de ser renovador, es decir, sanador, es el que trae el otro. Esta personalidad interior es la única que puede abordar cuestiones que para la conciencia son irresolubles, pues la limitación y la estrechez de la conciencia jamás lo conseguirían. Por eso dice Jung que cuando estamos luchando para hacer frente a una situación con dificultades irresolubles, es el otro, el extraño o extranjero en nosotros, quien puede, cuando llega la ocasión, abrir nuestros ojos y desplegar las únicas luces capaces de transformar nuestra actitud. Esa actitud que nos ha llevado incluso a la situación inextricable que ha fallado. Es decir, es a esa parte de la personalidad que había estado alejada de la vida consciente y de la identidad, es esa parte la que puede, a partir de la enfermedad, acercarse al yo consciente para ayudarle a superar lo que está sucediendo.
Así podemos decir que el otro es una figura sanadora interior que trata de abrirse camino en la psique de la persona que vive un conflicto grave para hacerle ver la necesidad que ésta tiene de realizar alguna transformación en su vida, que suele relacionarse con dejar de lado las pretensiones del yo y escuchar más las necesidades de su naturaleza interior. Esto más o menos es lo mismo que os acabo de leer, de forma un poquito más resumida. El aspecto central de la personalidad todavía no conocida, que viene a partir de una grave crisis, que trata de abrirse camino para hacer comprender al yo consciente. Y en el romance es una figura sanadora, porque pone en armonía el estado anímico del conde Arnaldos y puede llevarle a salvo en su barco. Entonces, después que el conde le ha pedido, le dice esto, ¿no? Por tu vida, el marinero, dígasme ahora este cantar. Entonces el marinero le contesta, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Entonces, las palabras del marinero están dejando claro que si el conde Arnaldos quiere volver a sentir ese estado de armonía, ha de subir a su barco, es decir, embarcarse con el marinero. Ir en el mismo barco, como expresión, significa llevar un mismo rumbo, actuar al unísono. Aquí, para conseguir que el marinero vuelva a cantar su canción, es decir, para que esta figura simbólica vuelva a proporcionar al yo consciente la sensación de armonía interior que necesita, el yo tendrá necesariamente que comprometerse con ella y dejarse guiar, que es lo de subir al barco. Esto significa que el conde, que vive una identidad ficticia, no está viviendo su identidad, y también que está basada en la unilateralidad del yo, que es lo que hemos visto con el halcón, ha de dejarla de lado y subirse al barco, permitiendo que el timón lo lleves a otra figura, el marinero, que aunque le ha despertado sentimientos nuevos de armonía y bienestar, todavía es una figura desconocida para él. Y de hecho este tema de caer preso, por ejemplo, también se decía con Asclepios que los que iban a dormir al santuario eran como prisioneros de Asclepio, se quedaban allí prisioneros hasta que el dios les dejaba salir con un sueño, ¿no? Hasta que hubieran llegado a tener una idea de cuál era su sanación. También la galera es un barco a tenerle cierto respeto, porque sabemos que la galera está llevada muchas veces por esclavos. Quiero decir que el miedo al barco, tanto en el símbolo, ¿no?, como en el sentido, que es decir, yo ya no soy el que dirige mi barco, sino que ahora hay una instancia superior a mí que va a ser el que la dirige, es algo que está ahí muy presente. Es decir, no es tan fácil coger y decir, ¡hala, pues me subo al barco! Entendemos que este momento, que es el momento en el que se trunca el poema, en el que se corta y que ya no continuó, tenga esa fuerza, porque es el momento importante, el kairos, el momento de la decisión personal. Es el momento en que ahora hay que tomar una decisión y hasta ahí esto puede ser más o menos colectivo, pero a partir de ahí ya va a ser personal, ya no va a haber nada colectivo. Entonces, la variante esta de sefardí, la que se encontró en Marruecos, continuaba, la historia continuaba y el marinero sube al barco y entonces van a hacerlo prisionero. Y en el momento en que le ponen los grilletes, él recuerda, en ese momento recuerda. Y entonces recuerda que llevaba 7 años perdido, que era hijo del rey de Francia y nieto del de Portugal. Y entonces el marinero le dice, entonces tú eres nuestro príncipe, a ti íbamos a buscar. Y entonces se lo llevan con su familia, ¿no?
Pero claro, este final destroza, digamos, el misterio que produce y la fuerza que tiene el poema. Por eso el poema se quedó así y bueno, y también se fijó porque de alguna manera se imprimió en el siglo XVI en Amberes y ya imprimido ya era más difícil de variar, pero sobre todo es que a nadie le interesó lo que seguía o no seguía, porque realmente el poema con esa calidad expresiva acaba ahí, y eso desde la filología se ha visto siempre, ¿no? Que tiene una fuerza enorme precisamente por acabar donde acaba, porque realmente es un momento simbólico muy fuerte. Entonces, eso, la fuerza del romance, con este final en suspenso, ha impactado en generaciones de lectores que seguramente se han sentido atraídos por la fuerza arquetípica de la situación. Quizás porque se trata de la decisión más importante de la vida, la de comprometerse con el centro interior de la psique y aceptar ser guiado por él. Entonces el romance lo expresa de este modo, pero en los sueños hay veces que aparecen situaciones similares. Entonces hace un tiempo, pocos días antes de su muerte, una amiga mía muy querida, una mujer de unos 80 años cuando falleció, estaba muy enferma desde hace mucho tiempo y me contó un sueño. El sueño no tiene elipsis, al igual que el romance, y tampoco sabemos lo que pasó, lo que ella decidió. Solo podemos ver ese momento crucial de su encuentro con el otro. Ella estaba en un estado, casi es que murió a los 4 días, 3 o 4 días después de esto. Estaba en un estado terminal, estaba en el hospital. Hablamos por teléfono y me contó el siguiente sueño, lo cual es porque ya le costaba hablar, pero sin embargo me lo contó con todo lujo de, bueno, bastantes detalles. Me dijo, estaba en mi habitación del hospital y entonces venían unos enfermeros y me llevaban a una habitación contigua donde había otros médicos distintos a los que me atienden habitualmente. Al poco llegaba Jung en moto, se quitaba el casco y venía a preguntarme si había tomado ya una decisión. Él quería saber si estaba dispuesta a afrontar mis problemas psicológicos conscientemente, a tratar de descubrir el sentido de mi enfermedad, o si definitivamente había decidido pasar y no hacerlo. Yo le contesté que todavía no lo había decidido, no había tomado la decisión porque me resultaba muy duro y muy difícil. Ella también estaba con muchos analgésicos y muy medicada, ¿no? Y no dudo que le resultaba difícil. En el sueño yo sabía, dice ella, en el sueño yo sabía que Jung ya había venido otras veces, otras 2 o 3 veces, y siempre me hacía la misma pregunta, pero yo todavía no había podido darle una respuesta. Entonces él me dijo que volvería al día siguiente a preguntarme. Me aseguró que volvería todas las veces que hiciera falta, pero insistió en que tenía que tomar ya una decisión. Y el sueño acaba ahí. Y yo ya no volví a hablar con ella y a los pocos días pues me comunicaron su muerte, por lo que ya no es imposible saber cuál fue su decisión. Yo, por supuesto, confío en que fuera la decisión acertada, la que ella necesitaba, ¿no? Entonces, en este sueño tiene lugar un encuentro similar al romance. Aquí la figura del otro que aparece no es la del marinero, sino la de Jung. Seguramente un aspecto del sí mismo de la soñante que le insiste para que ella trate de encontrar el sentido de su vida, el sentido psicológico, para que se acerque al inconsciente, para que viva lo que está viviendo con más sentido. En la vida real, ella no acababa de tener claro si quería o no embarcarse en la aventura de abordar sus problemas psicológicamente en serio. Le parecía muy difícil, pero la presencia de Jung en el sueño, volviendo a visitarla una y otra vez, le servía de estímulo y le hacía comprender la importancia de la situación.
el valor que le estaba dando Jung a eso y el valor de escuchar su decisión. Entonces el sueño queda como la constancia de ese momento decisivo en el que el sí mismo, el otro, invita a la persona enferma a tratar de comprender, incluso analizar y confrontar lo que está ocurriendo en su alma como una forma de superar los bloqueos de su individuación. Así, estas historias nos muestran que en la experiencia individual, si este símbolo sanador hace su aparición, la cuestión es si el yo será capaz de escucharlo y dejarse guiar por su influencia sanadora. Es el momento crucial. Lo demás todavía está por llegar. Y hasta aquí. Eso es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Ah, espera, no. Tenía una... esto que me gustaba mucho cuando dice Jung esto, hay procesos de transformación natural que siempre nos ocurren, que simplemente, nos ocurren, nos guste o no, y sepamos o no lo que nos está ocurriendo. Son procesos que se anuncian en los sueños y nos cambian, nos transforman en otro ser. Ese otro ser es la otra persona en nosotros mismos, esa personalidad más grande que madura dentro de nosotros y a quien ya nos hemos encontrado como el amigo interior del alma. Y luego ya lo último, esto. La sanación es lo que lleva al individuo más allá de sí mismo y más allá de sus enredos con el ego. Pues bien, ahora sí, os dejo de compartir pantalla y ya os veo las caras, no las he visto hasta ahora. Y bueno, pues ya podéis comentarme todo lo que queráis y hablamos todo lo que tengáis interés de hablar, lo que os haya suscitado, lo que os apetezca. Es importantísimo que lo compartamos porque ahí está constelado el inconsciente y constelado este tema en todos nosotros ahora. Te quería decir que muchas gracias. Sí. Ay, espera que no te oigo. ¿No me oyes? No te oigo. Lo tengo abierto, ¿eh? Lo tengo abierto. Tú lo tienes cerrado. Tienes cerrado algo. ¿Qué pasa? Ahora. A ver. ¿Sí? Ahora. Perdón, sí. Pues nada, decirte que me ha encantado. Yo ya lo había oído en el Congreso, lo que pasa es que lo oí en inglés y no es lo mismo. Sí, aunque me diste una hojita y un resumen y tuviste esa amabilidad, pero realmente no es lo mismo. O sea que y te lo agradezco. Bueno, muchas gracias. Sí, me ha encantado. Sí. Ese tiene unas pequeñas ampliaciones porque ya lo he visto. Allí tú tenía, no me acuerdo si eran 35 minutos. Sí, exactamente. Fue muy rápido, sí. No, pero también el hilo estaba muy bien hecho y estaba muy bien. Lo que pasa es que sí, yo ya creo que ya lo habíamos hablado, que a mí me pareció poco, ¿sabes? Claro. Más, y ahora se ha visto cómo lo has podido ampliar, sí. Es una elaboración preciosa. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí. Y yo también quería agradecértelo mucho porque es una exposición que combina dos cosas, prosa y poesía, ¿sabes? Y luego es un sentido junguiano muy profundo, muy al estilo de Marie-Louise Bonfrance, con mucha profundidad, con mucha amplificación y con mucho sentido. Ese sentido de detenerse como se detiene el poema, ¿no? En esa pregunta, ay, lo que le fue a decir el marinero, que de alguna manera nos convoca a todos, ¿no? En ese dilema que tenemos a veces. Yo quería comentarte el sueño de una persona mayor que sueña muchas veces que va por caminos, que se pierde, que no se encuentra, y hay un momento que ella sueña que se ha perdido del camino, que no sabe volver a donde está su familia, es una persona muy mayor. Y ella de repente se encuentra con una niña que sabe el camino
pero es sordomuda. Y esta señora es muy verbal, muy, muy, muy verbal. Y claro, es Qué sordomuda. bonito. Es sordomuda y ella se encuentra con ella y no sabe cómo entenderla, porque además es sordomuda, pero tampoco es, la dirección tampoco debe ser así tan sencilla como señalar con el índice. Y el sueño se detiene, es un sueño recurrente y el sueño se detiene siempre en ese momento de la conversación. Y todo el tiempo que tú estabas exponiendo a mí me evocaba este nuevo lenguaje que tiene que acceder esta persona o como la decisión que tiene que tomar o esto, ¿no? Sí, sí, me parece precioso con relación y también esa necesidad de encontrarse. Claro, para encontrarse primero hay que perderse. Claro. Sí. Entonces ahí ella encuentra esa dimensión nueva que no sabe vivir todavía, ¿no? Porque además está en un estado infantil, todavía no está desarrollada, ¿no? Y ella necesita desarrollar esa nueva personalidad que sabe vivir sin el lenguaje del bla, 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 ¿no? El bla, bla, bla es un Sí. extrovertido ella, entonces claro, es romper con todo eso y es el dilema, ¿no? De, es que ahora es como entro en un barco y me pueden hasta poner billetes, o sea, aquí yo no tiene control, ¿no? Este es el dilema. Sí, sí, preciosa, gracias por la ampliación. María, yo también quería decir lo mismo que te ha dicho Isabel, bueno, que está muy bien, mucho mejor en español. Porque había cosas que se me separaron Es que fuisteis las que sufristeis en Viena hacerlo en inglés y además todo así comprimido. Sí. Fue complicado, pero bueno, ahora fantástico. Muchas gracias porque ha estado muy interesante, ¿eh? Gracias a ti. María, yo también he estado en Viena y para mí no ha resultado muy difícil el inglés, pero escucharlo de nuevo es profundizar todavía más, ¿no? Y sobre todo quería señalar, todas tus cosas son como Concha y todos han dicho de mucha profundidad y para mí un ejemplo de cómo profundizar nuestro proceso, que muchas veces va de formas que no queríamos, pero hay que aprender de todo eso, ¿no? Entonces, para mí un ejemplo. Muchas gracias. Oye, gracias a ti por decir estas cosas. Yo también quería comentar, ¿no? Dices, ay, lo lees, dices, ay, mira, qué poemita, ¿no? Sí. Y luego toda la chicha profunda, en fin, ¿no? Que hay ahí, ¿no? De todas maneras, dices, el final ¿no? Que se acaba aquí, digamos, y sí, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? Porque deja abierto, pues, que va a escoger el yo, digamos, y se va a subir ahí o no se va a subir, ¿no? Claro, es lo arquetípico, Hasta ahí, lo otro ya es personal, ¿no? Lo que hagas, pero hasta ahí es lo arquetípico. De todas maneras, esa otra versión que continúa, ¿no? Es muy interesante también. No, y lo de los grilletes, claro, Sí. ¿no? Es que ahí, digamos, claro, uno lo que no sabe es que cuando se sube a ese barco, realmente la libertad del yo deja de ser. Claro. Porque uno, de alguna forma, entra en el dominio de lo que quiere el sí mismo. Y uno no puede decir que no ha escuchado lo que ha escuchado. Entonces, claro, este es un mensaje fuerte, ¿no? Sí, que ahí, sí. digamos, ¿no? Porque, claro, ¿no? Realmente es perder la propia libertad. Sí, totalmente. La libertad del yo para entrar en los designios del sí mismo, ¿no? Y esto no es cualquier cosa, ¿no? Sí, la cosa es el comprender que no hay otra posibilidad de renovación más que esa. Ese es el tema. No hay otras salidas. Sí. Yo espero que me digáis cosas.
mí me viene la belleza del proceso, ¿no? Que es, pero también a la vez la dificultad a veces que frente a una persona que está ahí, poderle transmitir esa belleza y la profundidad y que abra esa conciencia, ¿no? Porque a veces se entra como, es difícil aclarar las aguas, ¿no? Es difícil que la persona vea lo bello donde está, porque está bajo un sufrimiento, está bajo una crisis, está bajo un estado, ¿no? de incertidumbre y transmitirle que está en ese proceso a veces no es fácil. Y a veces algunos declinan o el miedo, o etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí... Sí, además es que es algo que es deo concedente. Eso no... Claro. No lo puedes hacer tú desde fuera, ni es deo concedente totalmente. Entonces, y luego lo que ocurre, ¿no? A mí me comentó Dieter Baumann, me dijo una vez, hablando de un sueño, no todos, hay que recordar que no todos están llamados al mismo nivel de conciencia. Exacto. Entonces, quiero decir que es que no sabes, cada uno es una historia diferente. Entonces, lo único que se puede hacer es propiciar, ¿no? Propiciar, dar herramientas, dar conciencia, ayudar, pero el camino lo tiene que traer el inconsciente del otro y lo tiene que hacer el otro. Entonces, claro. Pero claro, si tú lo conoces, pues tienes más opciones para ayudarle. Sí, y tal vez a veces el deo concedente es dadivoso, como en el caso de tu amiga, ¿no? Que una y otra vez Jung le dice, yo voy a venir siempre que sea preciso. Sí, es que suerte, ¿no? Qué suerte que tiene. Qué suerte. Que viene Jung con su moto, se quita el casco. Es algo... O por ejemplo, con esta otra que aparece la niña sordomuda muchas veces. Y que entonces nosotros lo que tenemos es las imágenes para decir, tal vez no sea tiempo para ser muy verbal, para hacer conexiones muy lógicas y tengas que tomar una actitud más plástica, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo le decía es que tal vez no tengas que volver con la familia, es que no lo sabemos. Tal vez tengas que, ¿qué te dice? Sentarse al lado de la sordomuda, porque es sordo y es muda, ¿no? Sí. Podría ser, en este caso es sordomuda. Entonces, sentarte con ella y esperar o tomar el bocata o que trae. Nosotros tenemos las herramientas de las imágenes, pero es verdad que también cada uno decide con su propia fuerza, ¿no? De su yo, poder crecerse de su yo, ¿no? Sí, y ahí en ese caso jugar, a veces jugar a juegos que no hacen falta. Por eso que el juego también es muchos ver a qué quiere jugar la sordomuda, ¿no? Exacto. Para mí, este curso, todo lo que he escuchado, lo siento profundamente sanador. Esté uno enfermo o no, quizás siempre estemos un poco enfermos. Sí. Yo tengo una sensación de algo sanador que me acompaña después de esto. Y otra cosa que me llama también la atención, y ahora tú hablas de juego, se decía hace poquito, el ego consciente en este viaje que se le quita la libertad y ya no hay la libertad y hay que obedecer. También se puede voltear la cosa y decir que en ese viaje quizás por fin tenemos la libertad. Claro. ¿No? Que no nos deja el ego consciente, quizás también la libertad de jugar. Sí. Por ejemplo. Sí, ahí totalmente, porque en el poema, en el romance,
el subir al barco parece perder la libertad, pero realmente se recupera la identidad. Entonces, si la identidad no es una identidad ficticia, que también era una prisión, es una identidad liberadora. Totalmente. Entonces es algo, sí que es el sistema de valores del yo el que crea la mirada esta, ¿no? De decir, esto es una prisión, ¿no? Esto no voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero es otra mirada y otros valores. Exacto. Me preguntaba si el sueño este, ¿no? Esta amiga tuya, ¿no? Que Sí. falleció y tal, ¿no? Sí, pero, Concha también la conoce, pero no sabes. Estaba pensando que te iba a preguntar. Yo me preguntaba, ¿no? Si el casco, ¿no? Cuando aparece la imagen de Jung y tal, si ese casco lleva alas, ¿no? Como el de Mercurio, o no, ¿no? Porque aparece como un personaje mercurial, ¿no? Digamos, ahí como Rápido. un poco conectando mundos, ¿no? Digamos, y es Sí. eso, ¿no? La imagen, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí. A mí me resultó muy sorprendente la entrada esta de Jung con la... Claro, yo no le pude porque estábamos hablando por teléfono y ella tenía poco tiempo, yo también íbamos en coche. Me hubiera gustado haberle preguntado asociaciones, ¿no? Pero claro, intuyo el tema de la moto, ¿no? Porque claro, el tema de la moto en el sentido de la prisa, ¿no? Porque ella estaba muy mal ya. De hecho, a los 4 días falleció. Entonces, eso, ¿no? Pero eso son conjeturas, porque claro, ella no me llegó a poder hacer asociaciones. Pensaba, María, que qué regalo te hizo tu amiga, ¿eh? Sí, de despedida. Sí, porque me alegra mucho el recordarla con este sueño. Me alegra porque sé las oportunidades que le estaba dando el inconsciente, ¿no? Claro. Ese valorarla tanto, ¿no? Es decir, tienes que tomar una decisión y yo espero y vengo las veces que haga falta y me pareció precioso, ¿no? Precioso. Hablando del casco, a mí me llama la atención que justamente Jung, antes de entrar a la habitación del hospital, pues deja la moto y deja el casco. Se lo quita. O se lo quita, exacto, se lo quita. Ya ve que sí, no sé. Que se lo quita. Me parece también interesante como para tener pues esto, los sentidos más despiertos, no tanto no tan capficats, porque con un casco nos queda la testa no sé cómo se dice, capficada, metida ahí, embutida. Y bueno, da otra visión, otro movimiento, otra atención más ligera, más, no sé, me parecía interesante para ella también, la venida de Jung tal cual, ¿no? Que la prisa y el casco quedan fuera. Sí. Muy interesante y tal como han dicho, realmente un lujo de la amistad a este nivel. Sí. Para las dos. En este momento. Gracias por contárnoslo y por la presentación. Tenía mis dudas. Pero sí, visto que sí. Sí. Y por tu presentación, realmente
muy interesante y conmovedor. Gracias. A ti, a ti. También hay un aspecto, ¿no? en el romance, ¿no? de la escucha y de la necesidad, ¿no? del silencio, ¿no? Para que aparezcan los contenidos inconscientes, ¿no? Cuando dice a marinero que la guía, diciendo bien un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, las aves que van volando al mástil vienen posar, ¿no? Es decir, está claro que la mente y todo el interior, todo se calma. Se calma. Aparece el silencio, ¿no? Y entonces dice, los peces que andan al fondo, arriba los hace andar. Es decir, ¿no? Parece inconsciente que se manifiesta ahí. Es precioso, ¿no? Es precioso. Ahí, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, porque había veces que ese tema yo veía ahí el símbolo del mandala, es decir, veía mucho la atracción del centro, el marinero, atrayéndolo todo, ¿no? Es decir, ahí hay una capacidad del centro de atraer y acercar hacia sí tanto lo de abajo como lo de arriba, ¿no? Entonces es algo muy, muy impresionante, aparte de ese equilibrio y de esa armonía que produce, que también es el self el que produce estas cosas. No, nosotros no somos capaces, ¿no? de hacer esto en absoluto. Sí, sí. Es un romance para pintarlo, ¿eh? Esto es una preciosidad. un mandala, ostras. Es una preciosidad. Y la música que ella tenía, esta Amancio Prada, era muy bonita. ¿Sabes, María? El resto de las personas yo creo que sí que lo estaban escuchando. ¿Sí? Pero tú debes ser que tenías el micrófono, ¿sí? Si queréis yo lo puedo poner ahora si os apetece, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Porque la música es súper bonita. Lo contáis aquí, ¿no? En Concierto de Amor Vivo. Amancio Prada. Está el cántico espiritual también. Una preciosidad de disco, ¿no? ¿Queréis que lo ponga? Sí, sí. Son 2 minutos nada más. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas? Como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan, yendo a buscar la caza para su falcón cebal, vio venir una galera que a tierra quiere llegar, las velas trae de seda, jarcias de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, las aves que van volando al mástil vienen posar, los peces que andan al fondo, arriba los hace andar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida el marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va.
bien, qué bien. Qué bien que lo hemos conseguido, ¿no? Sí, 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 sí. Es bellísima, la canción es como un mantra, es como para aprendérsela y recitarla en los tiempos de flaqueza. Y quería, sí, realmente Amancio Prada, su voz, su música, su cantar. Quería también hacer una pequeña aportación en relación al significado de jarcias, las jarcias, porque en catalán, y no sé si también, bueno, en valencià también, claro, se dice y se escribe eixàrcies, evocando el eje vertebrador, y me parece pues muy significativo y muy interesante también. Sí, sí, gracias Luis, sí, por supuesto que lo es, mucho. Sí. Mucho, porque es lo que yo lo veía eso como lo que lo pone, y entonces el eje le añade consistencia a esa interpretación. Sí, sí, gracias. Muy bien. Sí, si fuera por amplificar, yo también te querría decir que la noche de San Juan, que es en toda la península, yo creo que se celebra mucho. Sí, sí. Y en Europa también, ¿eh? En Europa también. Sí, y aquí, no sé si ahí también hay una tradición de salir a recoger hierbas que se llaman aservas de enamorar, las hierbas de enamorar. Y entonces se ponen en agua toda la noche y por la mañana tú te has de bañar en esa agua como un elemento de limpieza y de baño, ¿no? Como de transformación. Y esas hierbas se guardan todo el año y se queman al siguiente en la hoguera. Es como qué bonito. como elemento así vincular. Muy interesante. Sí, sí, Yo lo que yo sé de eso es que se hace eso que has dicho, pero no se moja la cabeza, es del cuello para abajo. Se echa. Aquí no, aquí todo. No, en Brasil es que también se hace eso, es curioso, pero entonces es solamente digamos, del cuello para abajo. Ah, no. Sí. Nos hemos ido a otro continente. Hola María. Hola. Hola, hola. Sí, hola, ¿me oís bien? Sí. Sí. ¿Sí? Hola, hola. Hola, buenas. Hola María, mira, te quería agradecer muchísimo tu trabajo, la verdad que me ha encantado. Yo en el mismo año que tú ya también tuve un cáncer de mama en el año 2014 y tenía muchas ganas de escuchar tu trabajo, ¿no? Me ha ayudado mucho a ver como de una manera simbólica algo que yo he vivido como un proceso de transformación increíble y que lo que tú has explicado yo lo he vivido como de una manera intuitiva y me ha ayudado mucho escucharlo en palabras y ver los símbolos. La figura del marinero yo no la había identificado como marinero, pero sí como una presencia que me acompañó desde el inicio, desde que yo tuve el diagnóstico, como una certeza muy clara de que el diagnóstico, de que la enfermedad venía para algo y no era para arruinarme la vida. Y era algo que además yo no elegí sentir, vino dado, ¿no? Y me ha ayudado mucho, me ha dado como un sentido entenderlo con esta figura del marinero, ¿no? Yo pensaba, digo, yo me estoy negando a la enfermedad, ¿no? Porque que tenga uno esta creencia tan interna así de repente me parecía como extraño, ¿no? Pero me entregué a esa certeza que vino de esto viene para algo y realmente ha sido así, ha sido una transformación vital muy, muy grande, ¿no? Muy grande para mí. Recuerdo también el primer sueño desde que yo tuve el diagnóstico hasta que fui al oncólogo, que pasaron 2 días. Tuve un sueño también que fue muy, muy potente para mí. Yo veía como unos fuegos de colores que hacían mucho ruido, impresionaban, pero a la vez eran de una belleza sublime, increíble. Y yo me desperté también con la certeza
de esto va a ser muy potente, pero va a ser muy bello, una mezcla, una mezcla de emociones muy potentes, ¿no? Y muy emocional, ¿no? Porque en el castillo es pólvora, es la emoción la que está ahí, ¿no? Cuando sale, se enciende y ya ¡fas! Y la verdad que ha sido un camino de descubrimiento. Tú hablas del otro y yo lo llevo al otro en mí, pero para mí también ha sido descubrir otro en mí, pero también el otro de otra manera fuera. Relacionarme con el otro de otra manera, ampliando también el círculo de las cosas que a mí me importaban, que yo creo que eran muy reducidas. Ahora hay muchas más cosas que me importan y el otro me importa de una manera diferente. O sea que yo eso lo puedo que agradecer todo el proceso, ¿no? Claro. La verdad, bueno, ahora dime. Sino que es el contacto con el otro interior, el acercamiento, la relación con el otro interior es el que nos permite que también nos podamos relacionar y comprender al otro exterior. Sin eso no hay, ¿no? Sin ese previo relación con el otro interior no se puede dar la... Sí, y la sensación esta, el poema de la perla, ¿no? También esta cosa de que uno a nivel como muy profundo, uno sabía que había algo que no estaba bien ubicado, pero uno está dormido, uno no está despierto, uno está dormido y a eso no le presta atención, ¿no? De repente es ver el valor de la perla, ¿no? Y despertar del sueño, recordar la visión que uno vino aquí para algo, ¿no? Para algo. Sí, el mito personal, ¿no? El mito personal. Lo que cuenta Jung, sin contacto con el mito personal, posiblemente no podemos tener relación con nosotros mismos, ¿no? Y yo siempre digo que yo no quise, si a mí la enfermedad, si volver antes de la enfermedad me quitara todo lo aprendido, no quisiera. O sea, que bienvenida, ¿no? Por todo lo que ha traído. No quisiera volver a la de antes. Claro. Muchas gracias, María. Muchas gracias. A ti por toda tu intervención. Gracias. Pues no sé, a mí me gusta aguantar los silencios porque siempre van saliendo cosas. Bueno, si ya no sale nada más. Si ya no sale nada más, tal vez es porque hemos redondeado el Baisel, ¿no? Sí. Y yo nada más que agradecerte muchísimo. Me parece una inauguración de curso que va a traer eso, mucha profundidad, mucho muy buen augurio, ¿no? Y podemos finalizar aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por la atención y el calor, ¿no? Con el que lo habéis recibido. Ha sido un placer. A ti.